Paz de Cristo, hermanos, los saludamos de aquí desde Coachella, Nueva Vida. Su hermano Andrés Olachea, me da gusto saludarlos. Un jueves más que Dios nos presta para estudiar, ¿verdad? Una lección más de la palabra de Dios. Estuvimos estudiando las lecciones pasadas acerca del bautismo en agua, el bautismo como lo manda y lo marca la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es un proceso que brota de adentro para afuera. Si el nuevo creyente acepta las verdades eternas de Dios, pero sin nacer de nuevo en su espíritu, será solo un religioso más, sin una verdadera convicción en su espíritu. No sé si alcanzó a captar esto, pero es muy fácil aceptar ser un creyente de Jesús. Y hay muchos, ¿verdad?, que enseñan así, dicen, usted nomás levante la mano y acepte que Jesús es su Salvador y que Jesús le perdonó sus pecados y ya se consideran unos grandes cristianos, unos grandes personajes de Dios. No es así como enseña la palabra de Dios. Una cosa es aceptar las verdades de Dios, entenderlas para poder aceptarlas, sentirlas dentro del corazón. Pero cuando viene el nuevo nacimiento del Espíritu de Dios en nosotros, cuando viene ese toque de Dios, porque ese Espíritu Santo del que hablamos, ese Espíritu que se movía en el principio sobre la faz de las aguas, ese mismo Dios es ahora en espíritu que se siente en nosotros. Y eso es lo poderoso y glorioso y hermoso, que es lo que vamos a entender en estas lecciones que vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Entonces, aceptar las verdades de Dios es muy fácil y te podrías considerar un nuevo creyente, un nuevo cristiano, una persona religiosa. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, que es el que verdaderamente te hace sentir esa fuerza, ese poder, como lo enseña en Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es algo poderoso, es algo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Le dijo Jesús a Nicodemo en San Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios o Dios en sí te trae una nueva vida, una nueva aventura, podríamos decir, desconocida para ti, pero gloriosa a la vez, que te hace entender muchas cosas que antes no entendíamos y que no comprendíamos. El nacido de nuevo en su espíritu no se acomoda al estilo de vida de este mundo, porque no puede compenetrarse, no se lleva el mundo con las cosas de Dios, ¿verdad? Por ello nadie lo puede comprender. Las personas no te entienden cuando tú estás en el Espíritu, viviendo en el Espíritu de Dios, y la palabra de Dios la conjugas con el Espíritu Santo de Dios que sientes, y el mundo no te puede entender, no te puede comprender. Por eso ni sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Fíjense muy bien, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de una semilla que se va a acabar y que se va a pudrir y se va a deshacer, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces la Biblia nos dice, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Cuando el viento sopla, nos da vida. El hombre, para poder tener vida natural, necesitó que el Señor pusiera en él espíritu de vida, para poder que fuera un ser viviente, ya que la carne por sí sola no produce vida. Sin la intervención del espíritu en ella, San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Ya de por sí la palabra de Dios viene acompañada con el Espíritu de Dios. Por eso traen poder, por eso traen algo más allá, transformador, que cambia, que trabaja en nosotros cuando la escuchamos. Por eso dice, sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9-10, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. La palabra de Dios o el mandato de Dios al profeta en sí en esta visión, le dice, profetiza, habla, di, sopla de los cuatro vientos, Espíritu de Dios, y estos muertos vivirán. Nótese que en esta palabra espíritu está la letra E en mayúscula, porque se está refiriendo al poder de Dios, se está refiriendo a Dios, que vino como un viento a soplar sobre los huesos que estaban secos en gran manera. Dice el verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profeta Isaías en el capítulo 44, verso 3, profetizó, porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando ya no hay esperanza, cuando ya nuestro entendimiento ya no tiene la capacidad de sobrevivir, de seguir, pero si clamamos a Dios que nos dé de su espíritu, es ahí donde nosotros podemos sentir ese toque de Dios que viene y da vida. Recibí el Espíritu Santo, Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese soplido traerá en ellos la experiencia única y decisiva para crecer espiritualmente. Por eso Job, en el libro más antiguo de la Biblia, decía en Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando Dios sopla, nos dirige, nos guía. Jesús le dice en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El nacer de agua es el pacto que se hace en la gracia, donde el agua y la sangre de Cristo concuerdan. 1 Juan 5:8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Es donde la sangre de Cristo se hace efectiva para perdonar los pecados. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, ser perdonados de nuestros pecados sin un nuevo nacimiento en el Espíritu
Es como el nacimiento de un niño que nunca le entró espíritu de vida. Solo llegó a la iglesia, pero no podrá permanecer a fuerza humana. Necesita del Espíritu Santo para vencer. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Es hasta ahí donde vamos a dejar esta lección. El próximo jueves, si Dios lo permite, tendremos la segunda parte para entender. Mi deseo es que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. En el nombre del Señor Jesús, síganse gozando. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.